Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, a esta casa Dos Ríos. Decía Román a la hora de que iniciábamos el servicio que nuestros pastores están en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. El motivo, ustedes lo conocen, y los que nos siguen en redes, hoy Dos Ríos está de fiesta. Hoy Dos Ríos está de fiesta porque Dos Ríos Coatzacoalcos cumple un año. Un año de que ellos se establecieron en ese lugar y el reino de Dios crece y se multiplica. Bendecimos la vida de los pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Angélica, la vida de los pastores Alejandro y Carla, y sabemos que a todos los hermanos que se reúnen allá y los que estamos reunidos aquí, juntos y en armonía, para glorificar a nuestro Padre Dios, hoy es un día sobrenatural. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a esta casa. Como ustedes saben, en enero aquí pasaron los ancianos de la iglesia a dar una palabra mes con mes, una bendición para el pueblo cada mes. Y en este mes, el mes de julio, se estuvo hablando de la bendición que está en Efesios 6, versículo 2 al 4. Y pues ustedes la han leído, la hemos estado comentando, el pastor ha estado hablando estos 3 domingos acerca de esto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la promesa para este mes a Dos Ríos. Dos Ríos. Y como ustedes se acordarán, el primer domingo se habló de que Dios habla al corazón de los hijos y que nosotros, como hijos, no somos ¿quién? Para juzgar a nuestros padres. Nosotros no tenemos esa autoridad. ¿Sí? El que va a aplicar la justicia es Dios sobre la vida de nuestros padres. No somos nosotros sobre la vida de ellos. ¿Sí? Vimos también que Dios prueba tu corazón para que perdones, para que restaures y empieces a honrar a tus padres para que te vaya bien y tengas larga vida. Ese fue el primer domingo. El domingo 11 de junio, nuestro pastor habló de la vida de Jesús. Y una persona que no tiene vida, que no tiene a Jesús, no tiene vida y vive en la oscuridad. ¿Se acuerdan? Los que han estado aquí vivieron esa palabra. El que no tiene a Jesús no tiene vida, vive en oscuridad y en pobreza. Pero el que se come a Jesús, los que hemos decidido eso, dice, Él se compromete. Jesús se compromete a que tengas vida y vida abundante. Que vivas en luz y que disfrutes lo que Él te da. Esto te lleva a manifestar a Jesús, ya que decidiste comer el pan que es su carne y el vino que es su sangre. Ese fue el segundo domingo. El tercer domingo, que fue el domingo pasado que celebramos el Día del Padre, habló del Padre bueno y del Padre malo. ¿Sí? Que el Padre bueno consiente, que el Padre bueno solapa muchas cosas, y el Padre malo
es el que enseña a creerle y a obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? El concepto que tú tengas de honra. Pregunto, ¿has enseñado honra? ¿Sabes qué es honrar? Anteriormente era muy fácil. ¿Por qué enseñar honra? ¿Por qué? Porque las enseñanzas eran muy parecidas entre una casa y otra. En mi casa, eh, la obediencia, el respeto hacia los mayores, el no robar, el no mentir, lo enseñaban en casa. Y si yo iba a casa de un amigo, pues no era la misma educación o enseñanza, pero era muy parecida. Y entonces, si tú a él o él a ti te quería decir algo que fuera en contra de lo que ya te habían enseñado en casa, decías que no, porque eso te llevaba a honrar a tus padres si desobedecías lo que ellos te decían. Por eso era un poco fácil entender el concepto de honrar. Para nosotros el concepto de honra era eso. Yo me acuerdo que nosotros salíamos a jugar. Y entonces todo el barrio, pues yo me acuerdo el nombre de todos esos señores, y eran autoridad. Don José, ¿sí? Don Eliodoro, mi tío Concho, o sea, gente que eran adultos y que tú los respetabas por lo que eran. Eso te enseñaban en casa. Y entonces ellos te respondían, hijito, que Dios te bendiga. Pero hoy es más complicado aparentemente. Hay un término muy sonado y que cada vez toma más fuerza entre la población y se llama la igualdad. El término igualdad pasa por encima de quien sea y de lo que sea. Hoy todos somos iguales y eso no es así. ¿Sí? Si a ti te hizo Dios, te puso como padre y madre, te puso como autoridad, no puedes ser igual que un hijo. Nunca. Si Dios es el Rey de Reyes, no puedes. O sea, pero hoy en día la igualdad ha hecho que permee la conciencia y la cabeza de cada uno de nosotros. Todos nos sentimos iguales. Y ves, en la escuela, los niños faltándole el respeto a los maestros, cuando los maestros eran una autoridad. Hoy no la tienen. Y si a eso le anexas que ya los maestros no la quieren tener, peor. ¿Entendemos? La igualdad ha venido a acabar con todo. Ya no hay el abuelito, abuelita. Ahora es viejo, anciano, ruco. Sí, no, señores. El ser iguales ha acabado poco a poco con los valores de la gente. Y no es nuestro caso. ¿Sí? Tengo una solución para esto y por eso decía, aparentemente es más fácil, pero no es así. Veamos lo que dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, miren, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, el mismo Jesús que estuvo con nosotros cuando fuimos enseñados a honrar a nuestros padres, es el mismo Jesús que está hoy y que te está diciendo a ti cómo tienes que enseñar honra a tus hijos. No ha cambiado, no ha cambiado, es el mismo Señor. Lo que ha cambiado es el ambiente, es la forma en que te relacionas. Lo que tú enseñas en casa ya no es lo mismo que enseñan, o muy parecido, no es lo mismo lo que enseñan en casa de otra gente, de los compañeros de trabajo,
los compañeros de escuela, nuestros hermanos, no es lo mismo, pero Jesús sí. El Padre sí y el Espíritu de Dios que está en ti y en mí es el mismo, Él no cambia. Amén. Entonces, si hoy, si hoy tú estás esperando, tú presentas problemas de cualquier índole en este tiempo, un ejemplo que se me ocurre es el celular. El celular nos trae absorbidos, pero entiende que el Señor le dio la capacidad a un hombre para que ese hombre inventara ese celular. Entonces el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite, es bueno. Entonces a ti y a mí como padres, si presentamos problemas con nuestros hijos por ese tipo de aparatos, es buscar a Él el por qué permitió esto. Él dice que es bueno, sí. Es bueno como una herramienta, pero no es bueno para que Él supla tus obligaciones como papá y como mamá. Para eso no fue hecho el celular. Por poner un ejemplo, hay muchos. Y hoy vamos a ver, dice, cómo enseñar honra y, y vamos a ver dos principios para que aprendamos y veamos cómo enseñar honra y viene desde la antigüedad. El primer principio está en Génesis 12, 1 al 3 y se llama seguir la promesa que Dios te ha dado. Dios a ti como papá y como mamá te dio una promesa. Síguela. Y en este caso, Génesis 12:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Conocemos perfectamente bien este pasaje y es una promesa que, una bendición que Dios le da a Abraham, es una promesa. ¿Sí? Es una promesa. ¿Sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeran maldeciré. Dios hablando a la vida de Abraham. ¿Va? Las bendiciones siguen en Génesis 22:17. Y le sigue diciendo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí encontramos un principio. Permaneció en obediencia. ¿Sí? Permanecer en obediencia. Vete de tu tierra. Te multiplicaré. Al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. ¿Sí? Y dice, por cuanto obedeciste mi voz, ¿sí? En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Abraham permaneció en obediencia. Y eso lo vimos, que permanecer es una manifestación, permanecer en obediencia es una manifestación de que Cristo está en ti. De que Cristo está en ti es una permanencia. Y Él permaneció.
¿sí? Entonces podemos ver cómo él va siguiendo una promesa. ¿Va? Pasamos a la segunda bendición, Génesis 27, del 27 al 29. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Y el 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta es una bendición que da Isaac a Jacob. Son las mismas palabras. Yo te bendeciré al que yo bendeciré, maldeciré al que te maldice y bendeciré a los que te bendicen. Vamos captando cómo Isaac sabía la promesa de Abraham. Isaac sabía lo que Dios le había hablado a su padre. Y eso lo baja a Jacob. Te van a servir los pueblos y las naciones se inclinarán ante ti. Y Abraham le dijo: haré de ti una nación grande y poderosa. Aprender a honrar es eso, es enseñar. Es enseñar. Me imagino esas pláticas. ¿Se imaginan esa plática de Abraham con Isaac? Fíjate, hijo, que cuando esta palabra, ¿te acuerdas cuando te iba yo a matar? Y el ángel se me apareció y me detuvo y empieza Abraham a platicar con Isaac. Y veía a Abraham orar, y veía a Abraham trabajar y siendo testimonio. Y entonces podemos entender que él baja su bendición, la visión que Dios le da a Abraham, la baja a Isaac. ¿Para qué? Para que sigan la promesa. Era la misma. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Ah? Y sigue, y sigue. Génesis 3:28. Y miren, la bendición de Dios a Jacob. Ya aquí ya pasaron muchos años. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendencias. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Dios le está hablando a Jacob. Dios le está hablando a Jacob. Lo que yo quiero que hoy vean y que veamos es esto, que es la misma promesa y ya van 3 generaciones. ¿Sí? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y la primera fue: en tus simientes serán benditas. ¿Ya? Seguimos, versículo 14. Miren, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. Y miren esto: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. El que se compromete, y aquí decía ahorita Saulito, que él se compromete a darte lo que él ha dicho. Tú tienes que creerlo. Y esto es
que una promesa viene de generación en generación. Ahí es donde nosotros tenemos que voltear a ver. Si nosotros somos padres y la palabra, hay un mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida, hay que empezar a enseñar honra. Pero esa honra tiene que llevar una dirección. Esa honra tiene que venir de parte de Dios para que tú puedas enseñar. Yo no puedo enseñar lo que a ti te funciona porque Dios a ti te dio hijos e hijas y a mí me dio hijos e hijas y son distintos. Quizás te funcionen algunas cosas, pero no todas. El único que funciona en la vida de cada uno es Él. Si tú permites que Él sea el hacedor de tu vida, honra todo el tiempo. Y aquí vemos que ellos enseñaban la honra. ¿De qué manera? Pues veían que trabajaban, veían que se esforzaban, veían que eran hombres metidos con Dios. Y eso lo bajaban. Eso lo bajaban a sus hijos, a sus generaciones. Aquí estamos viendo ya a Jacob muchos años después. Es Dios el que le habla. Ahí está durmiendo. Ustedes se acuerdan de esa palabra donde el sueño de la escalera, que había una escalera que pegaba en la tierra y llegaba hasta el cielo y que ángeles bajaban y subían. Esa es la promesa. ¿Sí? Entonces hoy te puedo decir a ti, sigue la promesa que Dios te ha dado y bájala a tus generaciones. Bájalas. Y si tú hoy, y si tú hoy no tienes una, así como esta, dices, wow, o sea, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay, pero las hemos pasado por alto. Las hemos pasado por alto. Tenemos que enseñar honra. Y una forma de enseñar honra es que nuestros hijos sepan lo que Dios nos ha prometido. Y si Él te lo prometió, Él se compromete a llevarlo a cabo. Amén. Entonces vean esta promesa que hay en Lucas 1:42. Anita, por favor. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mujeres, la palabra de Dios dice que el fruto de tu vientre el fruto de tu vientre es bendito. No tiene por qué ser maldito, no tiene por qué ser maldición. Algo que el Señor ya bendijo, lo tienes que hacer tuyo. Ese hijo, esa hija que no te honra, no tiene por qué ser maldición. ¿Sí? Tienes tiempo. El Señor le puso límites, 70 y 80 años a tu vida. Tienes tiempo. ¿Por qué? Porque algo que no caduca es que Él te hizo papá y mamá. Y eso no caduca, señores. Mi padre tiene 13 años que partió con el Señor y sigue siendo mi papá. ¿Me explico? Pero el Padre que vive por siempre y para siempre está en ti y está en mí. Te dice, bendito el fruto de tu vientre. Quiere decir que todos los hijos son bendición. No hay ninguno que quiera ser maldición. No hay ninguno que el Padre diga, este chamaco va a ser maldito. No lo hay. Si nosotros no enseñamos a honrarles, es lógico que estamos maldiciendo. Porque un bebé de meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, no nace honrando, se le tiene que enseñar. ¿Quieres venir a enseñar honra? Después, ¿sí? Y eso no es así. Eso no es así. Desde veíamos a Abraham esas pláticas, a Isaac esas pláticas. Me dijo, el Señor
me dijo esto así, 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 así. Isaac, eso que me está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque yo lo vi, porque yo lo viví, porque yo estuve ahí. Enseñaban honra. La honra se enseña, ¿sí? Hoy en día no lo enseñamos. Pasa un escuincle, un muchachito, un niño, y te dice, hazte un lado. O sea, no es posible que te digan, con permiso. ¿Eso dónde se aprende? En casa. Y si eso no lo aprendes en casa, entonces, ¿cómo piensas tú que va a aprender el niño a depender de Dios? Si tú no lo enseñas. Si tú pensando que todos somos iguales, entendamos, no es así. El Señor nos hizo únicos. Somos su perla de gran precio, somos su especial tesoro. El Señor, somos apartados para Él. No podemos ser iguales. ¿Me explico? La honra se tiene que enseñar y se tiene que bajar. Y en este caso, la promesa. Si tu simiente es bendita, ese muchacho, esa muchacha es bendición. Tenga la edad que tenga. Porque tu vientre no ha caducado, ni caducará. ¿Por qué? Porque al Padre le plació hacerte padres. ¿Me explico? Entonces no los hagamos maldición. No podemos hacer maldición a nuestros hijos. Lo veíamos la semana pasada. El padre bueno es un padre que está haciendo maldición a sus hijos. El padre malo es ese padre que te dice, esto dice el Señor, esto se hace. ¿Me explico? O sea, me acordé, cumplía yo 18 años. Yo soy hijo de padres separados. Situación es muy difícil, no lo hagan, ni lo piensen. No tienen ni idea de lo que se sufre. 18 años mi credencial de lector. Y me voy a la calle y le llego en la madrugada a mi mamá. Yo vivía con mi mamá. Y mi mamá me dice, hey, ¿qué horas son estas de llegar? Tú a mí no me digas nada porque yo soy mayor de edad y si tú me dices algo, me voy con mi papá. No saben en la que me metí. Ah, sí. Sí. Pues ahorita vas a ver, no les digo no les repito lo que me dijo, pero sí me acuerdo perfectamente bien. Y le dice un amigo, Chodo, sube la plataforma. Pues me voy a plataforma. Y la universidad, a mí tú y la universidad me vas. Pues me voy. Total, el mal es para ti, yo no voy a estudiar. Ay, hermano. Subí en febrero de ayudante de soldador. En mi vida había yo jalado un cable, 18 años. Esos cables para soldar son muy pesados y eran de 100 metros de largo. Arrastrarlos, llenar una máquina de soldar con diésel. Eso era la muerte. ¿Me explico? Subo en febrero y bajo en abril. 42 días allá arriba el angelito. O sea, yo no hallaba ni qué hacer. No había en aquel entonces, no habían teléfonos, no había internet. O sea, a la buena de Dios. Cuando bajo, llego a frontera, así venía, porque traía un short y 5,800 pesos. ¡Wow! Era una lana. Y llego a la casa. Y yo esperando, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien? Bueno, sale. No, mamá. Ten. Dice que mi mamá, ¿viste? Que te gusta la mala vida. Así es como aprenden. Y de lo que gané, la mitad se lo di. Y yo dije, ya la hice. Sábado,
me voy de parranda, papá. Y me dice, ningún ir de parranda. Agarras tu camión y te vas a ver a tu papá. ¿Qué voy a hacer? O sea, para mi papá yo estoy estudiando. Para mi papá, o sea, su hijito es una chulada. Pero mi mamá sabía el plan. Yo dije, yo no quiero ir, te me estás largando, pero ya. O sea, toqué piso en frontera y al otro día en la noche a Chiapas. Y llego allá y mi papá, un amor, ¿qué hiciste? Chulada, ¿qué hiciste, hijito? ¿Qué haces aquí? No, papá, que es que tuve ganas de venirte a ver. Cuando le dije la verdad, me corrigió. Ese semestre lo perdí porque fueron 40 y tantos días y seguí trabajando en plataforma. Entonces veíamos que el padre que consiente, o sea, la madre que consiente, el hijo la vergüenza. Y al padre dice que provoca ir al hijo, va a tener problemas con él. Esos no son principios de honra. Esos no son principios de honra. Dios te dio una promesa, síla, porque esa es una promesa que viene en amor, que te va a ir bien todos los días de tu vida. Amén. Vamos a ver el segundo principio. La autoridad, Dios ya te la dio como papá. ¿Sí? La autoridad ya la tienes. La autoridad no se impone ni se compra. Pero en estos días esa autoridad la hemos perdido. No porque el Padre te la quiera quitar. No, el Padre ya te la dio y la tienes, pero la hemos perdido. Esa autoridad hay que ganarla. Es común que como padres, con el simple hecho de ser papás, exijamos honra. Es que yo soy tu padre. Es que yo soy tu madre. ¿Les es familiar esos términos? ¿Sí? Cuando por tus características como papá, la ausencia, el exceso de trabajo, las mentiras, los vicios, eso es tu currículum. Pero quieres que te honren. Cuando al niño de 3, 4, 5, 6 años no se lo enseñaste. Entonces tú suples la ausencia. Hijito, ¿qué quieres? Tú cumples, tú suples las mentiras diciendo, es que el que está mal es él, el que está mal es ella. ¿Sí? El término es que ese tu papá no entiende o es que esa tu mamá no entiende, estás cediendo tu autoridad. La autoridad no se compra. ¿Sí? La autoridad no se impone. Si Dios te la dio, aplícala. Pero si tú hoy no la tienes, porque tus hijos, tú dices, no me honran, o peor aún, tú como hijo no honras a tu padre, eso es un poquito más cañón. Gana la autoridad que Dios tiene. Y vamos a ver cómo se le hace. Veamos lo que hace el Padre que se gana la autoridad de llamarse a ti. Génesis 48:2. Génesis 48:2 dice, vean este escenario. Jacob ya está muy enfermo. ¿Sí? Ya pasó toda la vida de Jacob y José ya es ese hombre superpoderoso en Egipto. Y podemos entender lo que viene. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo,
he aquí, tu hijo José viene a ti. ¿Sí? Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Pongan mucha atención en esto. Dice, se le hizo saber a quién, a Jacob, que venía su hijo. ¿Quién se sentó sobre la cama? ¿Quién se sentó sobre la cama? Israel. A ver, ¿cómo está eso? Que el que está acostado, adolorido, enfermo es Jacob y el que se sienta es Israel. Explíqueme. ¿Cómo? Aquí eres uno y te sientas y eres otro. ¿Me entendemos? Vean eso. Ahí hay un principio muy hermoso y se los vamos a explicar. La respuesta es sencilla. Jacob se acordó de su promesa. Génesis 35, 10 y 12. Génesis 35 del 10 al 12. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Por eso Jacob está dolorido, está enfermo. Y a la hora que se levanta, se acuerda. Esa promesa es una promesa de bendición. ¿Me explico? Regresamos a Génesis 48:2, por favor, Anita. Cuando Dios, aquí hay un principio en Génesis 48:2, dice, y le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó. Vean esto, padres. Cuando tu hijo te vaya a visitar, no empieces una visita con una queja, con un lamento, con una indirecta. Qué bueno que me viniste a ver, ya era hora. No, señores, tú no puedes recibir a tu hijo así, porque hay una promesa dada de parte de Dios a tu vida y a la vida de ese muchacho. Vean a este hombre, está enfermo, sí. José sabía. Era un hombre muy importante y José sabía que su papá estaba enfermo. Nosotros vamos a ver a nuestros papás. Mi mamá tiene una enfermedad en la vista. ¿Sí? Yo sé que mi mamá tiene una enfermedad en la vista. Pero eso no demerita que llegue y escuche una queja. Si tu hijo te viene a ver, no lo recibas con una maldición. Bendícelo. Es el momento que Dios te ha dado, porque los tiempos son cortos. Yo no sé cuántos años tengas tú como papá para enseñar honra. Pero tú como hijo, no sé cuántos años le queden a tu papá, según lo que Dios ha dicho, lo que Dios ya delimitó. Si tu papá todavía vive, si tu mamá todavía vive, hijo, no esperes, ve y honra. Y si tu papá, no tengas miedo, ¿por qué? Porque José era un hombre muy importante, muy importante. Yo no sé si tu hijo hoy en día es así de importante como José.
Pero con toda la autoridad que tenía ese hombre, sabía quién era Israel. Y el principio era el mismo. Hijo, ustedes cuando lean el siguiente versículo, el siguiente capítulo de Génesis, pueden ver cómo Jacob bendice a cada hijo y le dice, tú eres esto, porque tú, dice, ¿cómo profanaste mi intimidad, meterte con una mujer? Porque tu arma de iniquidad son tus manos. Y así va con cada hijo. Los conoce a la perfección. Pero él no está dispuesto a que la promesa que Dios le dio hasta aquí muera. Si a ti Dios te dio generaciones, es para que las generaciones vivan, no para que mueran. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Le duele. Está enfermo. No ve. Pero viene su hijo y se acuerda que hay una promesa. ¿Estamos? Él, la autoridad, la tiene. Se la ha ganado. Ustedes saben lo que pasó. Trabajó por su mujer 7 años, más 7 por la otra. Más cuando los hijos le mataron al marido de Dina. O sea, todo lo que Jacob pasó es lo que tú a esta edad has pasado en tu vida. ¿Tus hijos lo saben? ¿O eres puro queja, eres puro lamento, eres puro, a ti te hicieron? Da gracias a Dios que estás con vida y que si hoy no lo haces, tienes el tiempo para resarcirlo. Seas como papá o seas como hijo. ¿Sí? Jacob sabía a dónde quería ver sus generaciones. Israel sabía a dónde quería ver sus generaciones. Esa es la diferencia que podemos tener tú y yo en este día. No sé dónde quieras ver tú a tus hijos, pero yo, en mi caso, no quiero que ninguno se pierda. Quiero que así como Él prometió que ese vientre es bendito, nuestros hijos son bendición. ¿Sí? En mi casa y yo serviremos al Señor, yo lo creo. Y así, tantas promesas que hay. ¿Me explico? Entonces, la plática sigue, no se detiene. Génesis 48:3. Sigue. Fíjense. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Hace rato que él sí cantaba y decía, es que es un Dios omnipotente, omnisciente. O sea, me acordé, Él es poderoso. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Amén. Entonces dice, y dijo a José, el Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Esa es, ya está sentado en la cama Jacob y le está explicando a José. Versículo 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Amén. Está bajando la bendición que venía desde Abraham. La promesa es la promesa que tú tienes y que yo tengo. Ni un hijo puede ser maldición. No seas causa de que tu hijo sea maldito. No, si no sabes, enséñalos a honrarte, tengas la edad que tengas. Enséñalos a honrar, enséñalos lo que es honra. Y si tú eres hijo y tu papá no está aquí, ve y honralo. Porque te conviene. Te conviene. ¿Cómo honro a mi padre que tiene 13 años que partió con el Señor? Tuve su tiempo. Y Roxana me es testigo. Roxana me es testigo. Que yo agarraba y le decía, viejo, papá, Lesh,
Ya mi papá sabía. Viajaba yo de aquí hasta en la parte de Chiapas que somos, y él llegaba en la tarde, hijito, ¿ya llegaste? Sí. Al otro día, temprano, al rancho. Frijoles de la olla, chicharrón, queso, crema y café. 1200 metros sobre el nivel del mar. La planicie del terreno era aquí así, y él sentado. Y ahora sí dice, ¿a qué veniste, hijito? Ya, wow, y es 6 de la mañana, está amaneciendo, y mira, papá, así, 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 así. Y me decía, ve, hijo, lo que yo haría, no te estoy diciendo que lo hagas, porque mañana no vas a venir a decirme que yo te dije. Toma tu decisión, pero yo lo haría así. Ya nos veníamos con Roxana. ¿Qué te dijo? No, pues mira, hacia dónde me llevaba mi papá. A voltear a ver al que tiene la solución. Él es mi padre terrenal y hay que honrarlo, pero él tiene límites. Él tenía límites. Me llevaba al Padre. Inconscientemente me llevaba al Padre. Y veníamos con Roxana, 6 horas de camino, 7 horas de camino, hablando. Y llegábamos acá y mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá le dices una cosa y cuando ella te da la opinión, hay que hacerlo. Y si no, se molesta. Y eso me causaba un conflicto. Eso me causaba un conflicto. Dice, yo te voy a multiplicar. No, párate. Algo bueno tiene mi mamá. Y sí, nacen los nietos, Aulani, Miranda y Héctor. Cuando nacen, se acercaba a mi mamá. Oye, ¿ya viste esto de Aulani? ¿Ya sabes esto de Miranda? ¿Ya viste esto con Héctor? Oye, Roxana, fíjate que así, fíjate que así. Wow, también, también ellos necesitan ser honrados. ¿Me explico? Y aquí la promesa que Dios tiene para la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jacob la tiene que transmitir a José. ¿Va? Seguimos. Versículo 8. Miren esto. Dice, el viejito, el abuelito, era tigre, ¿eh? Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Te ha pasado que tu papá te hace una pregunta y te encorajinas? ¿Te ha pasado? ¿Quiénes son estos? Era como para ti, hermano. ¿Tú piensas que Israel, que Jacob no sabía que era José y que tenía 2 hijos? ¿Sí? Vean el 9, versículo 9. José agarró aire y, ok, respondió, Padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Va? Jacob conocía perfectamente a su hijo. Esa es una característica de un hombre y mujer con autoridad. Conoce a sus hijos perfectamente. Si hoy tus hijos te ocultan algo, hay algo ahí que se torció. La confianza, la ausencia, no sé. Pero mi Padre Dios sí. Y Él te lo prometió y Él te lo va a cumplir. Está esperando la manifestación tuya y mía para que Él te glorifique y Él pueda ser glorificado. Amén. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. O sea, no podía ver y dice, ¿quiénes son estos? Ya se dan cuenta
de cómo el padre conoce al hijo. O sea, Israel trae en la cabeza que quiere transmitir la promesa. Él va a heredar promesa, él no va a heredar economía. Él va a heredar eternidad, no va a heredar cosas temporales y terrenales. Él está heredando vida, larga vida, eternidad. Y dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. ¿Sí? Vámonos al versículo 14 y vamos ahí a ver ya lo que es la promesa. Entonces Israel, fíjense, acá hay otro principio, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vean cómo va avanzando. ¿Quiénes son estos? Fíjate que Dios a mí me dijo esto. ¿Ah? Y ahorita está al revés la postura de sus manos. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, la misma bendición, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera sobre la tierra. ¿Ven la escena? ¿Por qué lo hace? 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Estaba diciendo, espérate papá, no es así. No es así. ¿Cómo vas a bendecir al primogénito a lo último? No es así. ¿Sí? Un hombre con autoridad sabe lo que está haciendo. Conoce a su hijo, miren, y se disgustó. José se disgustó, se enojó. ¿Te ha pasado cuando te dicen, tú qué sabes? ¿Por qué lo haces así? ¿Sí? Que tus hijos te gritonean, te insultan. ¿Ha pasado? Cuando te dicen, tú qué puedes, tú no tienes la razón. Ojo, porque un padre tiene autoridad. Dios se la ha dado. Y si él la reclama, la exige y se la gana, es mejor que te quedes callado. Como hijo, José no le gustó y quiso cambiar la mano. Israel le dice, no, espérate. 18, versículo 18. Le dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. 19. Miren, mas su padre no quiso. ¿Por qué? Le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Jacob o Israel sabía cuál era su promesa y ya se la había bajado José. Y ahora miren esa escena. Hay un orden, hay un orden. Tiene a los dos nietos. Eso es algo hermosísimo. Está bendiciendo a los nietos. Está bendiciendo a los nietos. Ese que está allá en Yucatepec. Está bendiciendo a los nietos. ¿Me explico? Pero hay un orden, se está dirigiendo a José. Tú no puedes pasar sobre la vida de tus hijos.
Primero es tu hijo y luego son tus nietos. Así lo dice el Señor. ¿Me explico? Lo sé, hijo mío, dice. Lo sé, porque mi padre a mí me bendijo. Y mi abuelo bendijo a mi padre. Y viene de generación en generación las bendiciones. Eso yo no veo otra cosa que no sea larga vida. Y el tiempo que ellos vivieron en la tierra no les fue mal. ¿Me entienden? O sea, y vendrá a ser un pueblo tan grande, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Vean esto. Los padres y nosotros como padres queremos que a fuerza todos los hijos sean iguales. No, espérense. Cada hijo es un especial tesoro. Y a cada hijo el padre le ha dado, o sea, lo que él quiera. Hay dones, talentos, ministerios. Son muy buenos, aptos para unas cosas, aptos para otras. Tú no puedes hacerlos iguales. José era próspero, demasiado. Y todos los hermanos, ¿qué hacían? Vivían de lo que él les daba. José, no aferrado con la lana, le dice, ok, mira Faraón, viene mi papá con mis hermanos. Intercede por ellos. Intercede por ellos. Y eso lo entiende Jacob. Si Dios a ti te dio, yo no tengo por qué quitárselo a ti para dárselo a tus hermanos. Vamos a que Dios nos dé la dirección para que toda la familia crezca, para que toda la familia prospere, para que toda la familia no se pierda. De eso se trata la bendición. Está enseñando honra, claro. Claro que al ver eso, hasta el enojo se le fue a José. ¿Cómo puedes ir tú en contra de una palabra de bendición? ¿Quién eres tú para oponerte a una palabra que el Padre dio? Sobre tu vientre, sobre el fruto de tu vientre, sobre tus generaciones. ¿Quién eres tú? José, con todo su poder y con toda su autoridad, se quedó callado. Y dice, si él lo está diciendo, es porque es cierto y se va a cumplir. Porque mi Padre Dios, yo he visto que a él no lo ha desamparado. Yo he visto que su testimonio es un testimonio de vida. Yo he visto que si él se va a trabajar, él no me desampara. Él está al pendiente mío. Mi mamá, mujer virtuosa, ahí en casa. Y si mi mamá sale a trabajar, yo le ayudo. Esos son los hijos, que son los tiempos que nos está tocando vivir. Pero aquel padre que consiente, la madre que consiente, dice la Biblia, su hijo le causará vergüenza. Lo dijo Dios y así pasa. Y si el padre provoca ir al hijo, tiene problemas con el padre. Ya, es mejor, papito querido, bendición. Es bendición. Ayer comí riquísimo. Rock se viene acá a la iglesia con lo de la danza con Ao y yo me tuve que ir a hacer unas cosas y se queda Miri. Y le dice Roxana, hazte el puchero. Yo, sí, tú. Yo llegué a las 3 de la tarde y eso estaba riquísimo. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero le salió rico. Riquísimo. Y arroz y chile y cebolla y limón y es una cosa riquísima. ¿Mm? Oye, Miri, no, es que mi mamá se fue a la iglesia. Tú te fuiste a la oficina, pues yo lo hago. Y ese es un principio que yo tengo. Si lo hace Roxana, a como salga, me lo como. Y si lo hacen nuestras hijas, también. ¿Salió? Por ahí. Chiqui. Sí. Gracias. Jacob tenía defectos como cualquier padre.
como los tienes tú y como los tengo yo. Defectos. Pero una vez que permaneció en obediencia, a como lo hizo su abuelo Abraham, Dios lo exalta. Una vez que tú y yo decidamos permanecer en Él, en obediencia, el Padre te va a exaltar, porque a Él le ha placido bendecir tu vientre. A Él le ha placido llenar tu aljaba de hijos. A Él le ha placido que te llamen Padre. Por eso, hijos, estamos a tiempo de honrarlos. Si los tienes, ve. ¿Qué caso tienes que te pases la vida peleando, discutiendo? Si ya sabes que le queda 80 años, dice el Señor, los más robustos, y tu papá ya anda por ahí, ¿estás peleando qué? ¿Me explico? ¿Y tú como papá guardando recores atesorados de años atrás? No, señores, no es así. ¿Sí? Cuando hay una autoridad dada por Dios y cuando tú obedeces lo que Él mismo te exalta, ¿sí? Él mismo te exalta. ¿Qué tienes que hacer? Comerte el pan de vida. Cómete el pan de vida. Y entonces, la carne y su sangre, mira, te llevarán a perdonar y a pedir perdón. ¿Me explico? Te llevarán a que la honra que estás bajando te dignifique. Ale, men. Vamos a terminar. A Dios le plació hacerte padre y madre con el único fin de tener familia. Y que la familia regrese a Él y que ninguno se pierda. Ese es el principal motivo de que merecemos ser honrados. Que no sean nuestros hijos malditos. Ese es el principal motivo para tú honrar a tu padre. ¿Sí? Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe cuál es la solución. Acude a Él, que te dará la respuesta conforme a su justicia y su verdad. Mientras tanto, mira esto, Juan 17:3. Miren lo que dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no lo haces, este es un excelente motivo para que tus hijos conozcan y crean a través tuyo lo que Jesús es. Lo que es que tú estés pegado a la vid. Lo que el pámpano es que lleve fruto. Ese es el fruto que permanece, la vida eterna. ¿Sí? Es un excelente motivo para que tanto padres como hijos sepan que conociendo al único Dios vivo y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien han enviado, hay vida eterna. Esa es larga vida. Amén. Y versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. La obra que te dio como papá. Si no la has acabado, ojo, reconcíliate. No nacimos sabiendo ser padres. Y peor aún, si nuestros padres nos enseñaron de una forma. Reconcíliate. Reconcíliate. Y dile, Padre, yo quiero terminar esta obra. Yo quiero terminar esta obra. Pónganse de pie.
Yo quiero terminar esta obra, Padre. Que los hijos que me diste, ninguno se pierda. Ayúdame a hacer bendición sobre los hijos que son bendición. Si tú hoy no sabes y sigues teniendo esas circunstancias con Dios, Él sí. Ve a Él. Ve a Él. Porque Él tiene el perfecto control de las cosas. Y está esperando tu manifestación. Permite que tu hijo te honre. Permite que tu hijo te honre para que acabes la obra que Él te dijo que hicieras. Y te tengo una noticia, la obra como padre no termina. Mi papá tiene 13 años, les repito, y sigue siendo papá. Y más aún, lo vimos con Abraham, con Isaac y con Jacob. La obra del Padre Celestial es eterna, es bendita y solamente va a estar con los hijos que fueron enseñados por padres que honren a Él y así honran al Padre Celestial. Amén. Vean lo que vamos en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame. El Padre te quiere glorificar para que Él sea glorificado. El Padre no puede ser glorificado si Él no te glorifica primero. Y si hoy en ti hay un peso de culpa, hay un peso de responsabilidad, hay un peso de lo que sea, un agravio, arrepiéntete, reconcíliate. Y ya una vez que te reconcilies, dice, Padre, glorifícame. Jesús en ese instante se está dirigiendo al Padre. Y miren, ni Judas, ni los que lo acusaron, ni los apóstoles, ni nadie sabía el tamaño de glorificación que venía. Era una glorificación eterna, salvación para todos los hijos y las hijas de Dios. Ese es el tamaño de la glorificación que el Padre hoy a ti te quiere dar. En este día, terminar honra, ser honrados como Padre, es que tus hijos no sean maldición. Que tus hijos sean benditos en la tierra y tengan larga vida. Ese es el tamaño de la glorificación que el Padre quiere para ti y tu simiente en este día. Que no te pierdas, que ninguno de ellos se pierdan. Muy al contrario, que los exalten de generación en generación. Que el pan que es Cristo se ha comido día a día y se ha puesto por obra en obediencia. Empieza por ti, amado hermano. Empieza por ti, amado hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Terminamos y acompáñenme a orar. Papito querido, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Papito querido, hoy nos has hablado como padres y nos has hablado como hijos. Cerramos este mes de bendición para esta casa. Tú quieres que en esta casa no haya maldición, que padres sean honrados y que hijos honren. Esa es la bendición para tu casa, Dos Ríos, en este mes. Papito querido, gracias por llamarnos hijos. Gracias, Padre, porque a través tuyo la reconciliación se ha dado. Permitimos a nuestros hijos que nos honren. Honramos, papito querido, a nuestras autoridades. Honramos, Padre Celestial, a todo aquel hombre, a toda aquella mujer que tú has puesto por cabeza. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y que tu palabra, papito querido, no regrese vacío. Que el fruto que salga de ese pámpano sea
absorbido por nuestros hijos y que esa semilla se pegue a la vid verdadera, a la vid que eres tú, Jesús, para que juntos podamos llevar mucho fruto, juntos podamos llevar vida eterna y la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. En el nombre de Jesús, amén.